Los hermanos de la iglesia de Palau, feliz sábado. Hoy no los escucho. Feliz sábado. ¿Están contentos o no están contentos? Parecen tristes, hermanos. Es sábado, es el día del Señor. Feliz sábado. La frase es feliz sábado. Tienen que estar felices, contentos. ¿Amén? Felices. Muy bien. Yo quiero en esta mañana compartirles este tema que lleva por título El hijo del mudo. A ver, ¿quién puede adivinar de quién voy a hablar en esta mañana? El hijo del mudo. Juan, ¿quién más? Zacarías. Zacarías, ¿quién es Zacarías? No es el hijo de un mudo, Zacarías. Juan es el hijo de Zacarías. Zacarías quedó mudo, ¿verdad? Yo quiero hablar en esta mañana de Juan el Bautista. ¿Por qué quiero hablarles de Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista, estudiando su historia, se ha convertido en uno de mis héroes, hermano. Juan ya pasó a la lista de personas que yo quiero conocer en el cielo. Y espero que con lo que voy a compartirte hoy, también pase a la lista de personas que tú quieras conocer en el cielo. ¿Amén? Porque todos vamos a llegar al cielo. ¿Amén? Amén. Miren, Juan el Bautista, muy aparte de su historia, yo quiero buscarlo en el cielo, yo quiero conocerlo, yo quiero verlo. Y quiero ver sus músculos, hermano. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Cuál era la misión de Juan? Bautizar. Y Juan bautizaba y bautizaba y sin temor bautizaba. Entonces, yo quiero verlo porque él tenía unos brazazos, hermanos. Él no necesitaba ir al gimnasio. Juan el Bautista no levantaba pesas, él levantaba personas del agua. Y bautizaba y sin temor bautizaba. Yo les hago una pregunta en esta mañana. ¿Cómo comienza la historia del cielo? La segunda parte en la Biblia. ¿Saben ustedes? Comienza con bautismo. Hablando directamente del bautismo. Diciendo, Juan bautizaba. ¿Qué hacía Juan? Bautizaba. Juan tenía el bautismo pegado en la piel. Y sin temor bautizaba a Juan. Yo quiero hacer lo que Juan el Bautista hacía. Todavía no puedo, ¿no? Yo quiero estudiar teología, pero Dios mediante yo voy a hacer lo que Juan el Bautista hacía. Y quiero contarte su historia, porque su historia nos va a motivar. ¿A qué nos va a motivar? A que nosotros llevemos el Evangelio. Y para entender esto, tenemos que abrir la Biblia. ¿Sí? Todavía no abran sus Biblias, ténganlas allí a la mano, vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, Señor Todopoderoso, Dios nuestro, gracias, Señor, por tu santa palabra, gracias por tu Espíritu que está aquí en medio nuestro. Señor, vamos a abrir tu santa palabra. Enséñanos, Señor, lo que tú quieres que aprendamos. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Vamos todos al libro de San Lucas. Vamos al Nuevo Testamento. San Lucas, el capítulo 1. San Lucas, el capítulo 1. Empezamos en el versículo 5. Voy leyendo mientras lo buscan. Lucas 1, versículo 5. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Miren lo que dice la Biblia. Padres, ¿qué cosa? Justos. Es decir, en su hogar había un balance, un equilibrio armonioso, perfecto. Entre comillas perfecto, porque nadie es perfecto, ¿verdad? No hay perfecto ni uno solo. ¿Quién fue la única persona que fue perfecta? Jesús. Pero estos padres eran justos, temerosos de Dios. No podíamos llamarles cristianos en ese momento porque todavía no nacía Jesús, pero eran padres justos, padres buenos, era un hogar santo. Pero no eran perfectos. Estos padres, Zacarías y Elizabeth, tenían sus errores, sus tentaciones, sus achaques, sus caídas, pero eran justos. Nadie es perfecto. ¿Alguna familia aquí es perfecta? Que levante la mano. Hermanos, miren, ¿yo qué perfección puedo tener? Ninguna.
quito los lentes, ya no veo. Nadie es perfecto. Entonces, mire, ¿cuándo será el único momento en el que podamos ser perfectos? Cuando esto corruptible se vista y esto mortal de inmortalidad. ¿Y cuándo va a suceder esto? Cuando Cristo Jesús venga. Y hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente dentro de la iglesia adventista del séptimo día hay algunas tendencias teológicas erradas que a veces yo no quisiera contarlo a la iglesia porque podríamos confundirnos, pero es importante. Hay personas que dicen que no vamos a necesitar de Cristo antes de su segunda venida. ¿Por qué? Porque seremos completamente ¿qué? Perfectos, con un carácter bien moldeado. No, así dice. Estas tendencias dicen que creer que la condición para que Jesús salga del lugar santísimo es que tenga un pueblo perfecto. ¿Y es así o no es así? Es un completo error. ¿Por qué? ¿De quién dependemos nosotros? De Jesús. ¿Cuáles son los pasos para nuestra salvación? Justificación, santificación, ¿lo saben nosotros? Glorificación. Todo depende de quién. De Jesús. ¿Lo necesitamos o no? ¿Lo necesitamos o no a Jesús? Amén. Estos padres eran justos, pero no eran perfectos. Tenían sus errores como todos nosotros. Miren lo que dice el versículo 7. Pero no tenían, y ahí está su imperfección. No tenían hijo. Vamos a continuar leyendo. Dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. ¿Y qué dice? ¿Qué más dice? Y ambos eran ya de edad avanzada. Miren, ahora nosotros vamos a ver un milagro similar al de ¿quién? De Abraham y Sara. ¿Qué pasó con Abraham y Sara? Los dos también ya eran mayorcitos, ¿no? Miren, vamos a ver un milagro, un maravilloso milagro de Jesús, de Dios. Miren, versículo 9 dice, 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. En ese tiempo, el sacerdocio se daba de la siguiente manera. Durante una semana, empezaba el sábado y terminaba el sábado. Se daba el sacerdocio. Y en ese momento, los diferentes grupos de sacerdotes se iban a Jerusalén. Pero con Zacarías no pasó eso. Dice que le tocó en suerte ofrecer el incienso, ¿dónde? En el santuario. Se quedó en el santuario. No fue con los demás sacerdotes de Jerusalén. Se quedó. Y fíjense para qué se quedó. Miren cómo obra Dios. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Versículo 11. ¿Y qué pasó? Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Miren, hermanos, es la primera vez en que Zacarías, en su vida de sacerdote, había visto algo. Zacarías nunca había visto nada. Zacarías no había visto un ángel antes. ¿Y qué pasó cuando se le presenta el ángel? Se asustó. ¿Le sobrecogió qué cosa? Temor. Se asustó. ¿Tú te asustarías? Claro, si nadie aquí está acostumbrado a ver ángeles, ¿no? Miren, a Zacarías se le presentó un ángel. ¿Y saben para qué viene ese ángel? Viene a cumplir las oraciones incesantes de Zacarías y su mujer. Es como que la respuesta a sus oraciones ya llegó. Y el ángel estaba allí para darle unas buenas nuevas a Juan. Pero Juan, ¿qué pasó con Zacarías? ¿Qué pasó? Se asustó, porque nunca había visto un ángel. Miren, Zacarías, Elizabeth, ¿qué decía hace unos versículos atrás? Que era una familia justa. ¿Cómo ora una familia justa? ¿Cómo ora una familia temerosa de Dios? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál es lo importante para una familia justa? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo importante para una familia justa? Porque lo importante tiene que ser lo importante. Si todo es importante, nada es importante, ¿verdad? Si todo es importante, nada tiene importancia, porque todo es importante. Algo tiene que tener importancia. Para Zacarías y su mujer,
¿qué cosa era lo importante? Que venga el Mesías. Día y noche la oración de Zacarías y su mujer era: envía al Mesías, Señor, envía al Mesías. Porque el mundo en el que Zacarías y su mujer vivían no era un mundo nada fácil. El tiempo en que le tocó vivir a Zacarías y a su mujer era un tiempo en el que cerca de 400 años de silencio profético, que Dios no le había hablado a Israel. Dios no hablaba al pueblo. ¿Y cuánto se habrá degradado las personas durante ese tiempo? Zacarías y su mujer vivían en ese tiempo donde no había voz de Dios, no les hablaba. Pero el ángel llegó aquí a darle una buena noticia a Zacarías. Vamos a continuar. Versículo 12. Se turbó Zacarías al ver al ángel y le sobrecogió temor. Versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, ¿qué cosa? No temas, porque tu oración ha sido oída. Ahí está. La oración de Zacarías y Elizabeth era: envía al Mesías. Y el ángel le dice: tu oración ha sido escuchada. ¿Cómo te sientes tú cuando Dios escucha lo que tú le pides y te da lo que tú le pides? ¿Cómo te sientes? ¿Te ha pasado alguna vez? A mí sí me ha pasado. ¿Y cómo te sientes cuando tú necesitas algo y le dices: Dios, si es tu voluntad, yo necesito esto, dámelo por favor? Y Dios te lo da. ¿Cómo te sientes? Feliz, con gozo, alegre. Y el resultado natural es: gracias Dios, y le das la adoración y la alabanza que Él se merece. Mira, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth, ¿qué le dijo? Te dará a luz un hijo. Pero Zacarías y su mujer eran estériles. ¿Cómo van a tener un hijo? Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Mira, cuando Dios responde a tus súplicas, tú tienes que vivir con gozo. Por eso es que yo a veces digo: el cristiano tiene que vivir con gozo, gozoso. Y miren, y a partir del versículo 14 ya estamos introduciéndonos al nacimiento del precursor de la liberación de Israel. Versículo 15 dice: porque será grande delante de Dios, no beberá, ¿qué cosa? Para de beber. No transgredas el santuario del Señor, el templo del Señor, que es tu cuerpo. No beberá vino ni sidra. Mira lo que significa la grandeza de Dios. Dice: al contrario, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto ya lo decía Malaquías en el capítulo 4. Miren, por eso admiro yo a Juan, porque Juan es un mensajero. Juan es un mensajero que vino a este mundo a preparar la primera venida de Jesús. Por eso es que yo admiro a Juan. Versículo 18. Ahora miren cómo conversa Zacarías con el ángel. Noten el diálogo. Me están siguiendo con sus Biblias. Versículo 18. Dijo Zacarías al ángel. Escuchen: ¿en qué conoceré yo esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, ¿qué cosa le dijo? Yo soy Gabriel, que estoy delante ¿de quién? De Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. ¿Qué? ¿Quién era el ángel? Gabriel. ¿Cuál era el nombre del ángel? Gabriel. 500 años antes, Gabriel le había hablado a ¿quién? A Daniel. ¿Y qué le dijo a Daniel? El Mesías viene. El Mesías viene. 500 años después, ahora se le presenta a Zacarías y ¿qué le dice? El Mesías viene. Las promesas de Dios se cumplen. Amén. Y miren, y Zacarías se asustó porque vio al ángel y le dice: pero ¿cómo va a suceder esto? Si mira, no sé cómo habrá conversado con el ángel, pero le dice: mira, yo soy viejo, ya estoy mayor,
Y además soy estéril. ¿Cómo va a suceder esto? Mira, Ángel, en el tiempo en el que vivimos, Dios no ha hablado nada. Yo ya estoy desesperanzado, no tengo fe, ya no tengo en qué creer, estoy dudando. Pero Zacarías se presentó a darle una buena noticia. ¿El Mesías? Bien. Pero ¿qué pasó con Zacarías? No le creyó. Dudó por su condición. Miren el versículo 20. Luego de que Zacarías le dice que él ya está viejo, el ángel le dice: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Hasta el día en que esto se haga. ¿Por cuanto qué cosa? No creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Por qué se quedó mudo Juan? Porque no le creyó. Se acercó al ángel: señor ángel, dígame. Pero yo ya estoy más para la otra que para esta, ya estoy viejo. Y mi mujer, peor todavía, está más viejita. Imagínense, hermanos, ¿cómo va a suceder esto? Pero era el ángel. Y Dios había enviado a Gabriel. ¿Quién es Gabriel de paso? Pero, Jesús. Miren, envió a Gabriel y le dice: Zacarías, quiero entrar a Juan, a la historia. Va a venir el Mesías, tranquilo. Mira, pero primero van a ser tu hijo, para que prepare el camino para el Señor. Pero, señor ángel, ¿será cierto? Mira, ya estoy viejo. No le creyó, pero las promesas de Dios se cumplen. Y así sucedió. El mudo no habló, se quedó mudo, se le cortó la lengua y no habló. Y embarazó a su esposita. Por la gracia de Dios, Elizabeth quedó embarazada. Viejita. Y la gente se burlaba. Porque así es la gente. Así como se habrán burlado de Sara cuando quedó embarazada. Se habrán burlado. Porque la gente no entiende lo que Dios va a hacer en tu vida. Miren, y así sucedió, se cumplió lo que dijo el ángel. Vamos hasta el versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, le dio a luz, amén, le dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban como el nombre de su padre. Elizabeth estaba con su hijo en sus manos y la gente venía al bebé: hola Zacarías, ¿cómo estás? Y lo chochaban y le decían Zacarías al bebé: hola Zacarías, qué bonito tu hijo Zacarías. ¿Y qué pasó? ¿Y qué dijo su mamá? Miren, lo más lógico es que te pongan el nombre de algún pariente. Mi nombre es Enrique. Yo me llamo Enrique porque mi abuelo se llama Enrique, es el padre de mi padre. Y me llamo también Manuel por el padre de mi madre. Lo más lógico es que te pongan un nombre de algún pariente. Mi hermano se llama Richard Bryan, lo conocí como Bryan, pero su nombre es Richard, el primero. Richard se llama mi papá. Entonces, lo más lógico es que te pongan el nombre de algún familiar. Y la gente venía: hola Zacarías, ¿cómo estás? Y lo cargaban allá al bebé. ¿Y su mamá qué hizo? Versículo 60. Respondiendo su madre dijo: no se llama Zacarías, no se llama como su papá. ¿Cómo se llama? Se llamará Juan. ¿Por qué? Porque Dios quiere darte un nombre nuevo. Dios puede cambiar tu historia y darte un nombre nuevo. Se llamará Juan. Versículo 61. Y le dijeron: ¿por qué? Si no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces le preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Le preguntaron a Zacarías, no hablaba. ¿Y qué pasó? Y pidiendo Zacarías una tablilla, escribió diciendo: ¿qué cosa? Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca. Zacarías estaba escribiendo: Juan, se llamará Juan. Se le abrió la boca. Miren lo que dice: al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Miren a este padre.
se quedó mudo por no creer. Se cumplió lo que dijo el ángel, que su mujer iba a tener un hijo. El ángel le dijo que cuando esto se cumpla va a volver a hablar, que se iba a quedar mudo hasta que esto se haga. Y así sucedió. Nació su hijo, pasaron 8 días, le dicen, ¿cómo se va a llamar? Estaba escribiendo su nombre y se le suelta la lengua. Se llama Juan, habló. Y en vez de decir algo contra Dios por haberse quedado mudo, al contrario, ¿qué cosa hizo? Bendició, bendijo a Dios, habló bendiciendo a Dios. Versículo 65. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Aquí hay algo raro. ¿Qué pasa acá? Mira, un mudo se quedó mudo, porque no era mudo, se quedó mudo, y ahora ya habla. Su esposa está viejita y ha quedado embarazada y ha nacido. Qué raro, ¿qué está pasando acá? La gente no entendía. Versículo 66. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Amén. ¿Por qué se quedó mudo el papá de Juan? ¿Por qué se quedó mudo? Porque no le creyó. Pero yo me pienso, pero ¿y cómo no? Miren, nosotros que no estamos acostumbrados a ver ángeles, y mucho menos a Gabriel, y además que nos diga que nuestra esposa, que ya está viejita, va a quedar embarazada, y que va a dar a luz un hijo, le vas a llamar Juan, y ese niño va a ser el precursor de la liberación de Israel. Tú dices, ¿será cierto? Juan no le creyó, pero Zacarías no le creyó. Yo pienso que yo hubiera hecho lo mismo. Pero mostró cierta incredulidad. Pero así sucedió. Las promesas de Dios se cumplen. Amén. Ahora, noten lo que hizo Zacarías luego de que se le soltó la lengua. Versículo 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él. ¿Cuánto tiempo? Todos nuestros días. ¿De quién estaba hablando Zacarías? ¿De Juan? Miren cómo era este padre. Por eso es que yo les digo, ¿qué es lo importante en una familia justa? Miren, tan importante era para Zacarías y Elizabeth la venida del Mesías, que aun cuando nació un hijo que jamás pensaban ellos que iban a tener, en vez de decir algo para su hijo, dijo, bendito Dios que nos ha levantado un Salvador, hablando de Jesús. Miren esta espiritualidad de este padre. Y yo, viendo a este padre, asimilando, comprendiendo, entendiendo y proyectando lo que está en su corazón, yo no tengo duda alguna de cómo sería Juan. De tal palo, tal astilla. ¿Conocen ese refrán? A veces no es justo el refrán, ¿no? Pero en este caso sí. Juan, con unos padres increíbles. Miren, y ahora Zacarías, luego de que dijo estas palabras, ahora sí le habla a su hijo. Versículo 76. Ahora sí, Juan en sus brazos, Juan en los brazos de Zacarías. Y Zacarías dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia ¿de quién? Del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por eso les decía, viendo a este padre, yo no tengo duda alguna de cómo sería el hijo.
¿Dónde se crió Juan? ¿Saben? ¿Dónde? En el desierto. ¿Qué comía Juan? ¿Cómo se vestía Juan? Juan se parecía a un profeta, ¿no? Miren, Juan creció en una sociedad que estaba hecha un desastre moral. ¿Por qué les digo yo? ¿Cuánto tiempo había pasado? Les dije 400 años desde que el último profeta de Israel había hablado. Pasaron 400 años y no había palabra de Dios. Miren, Juan creció en este ambiente, en un ambiente totalmente confundido, un ambiente totalmente degradado, con unas filosofías realmente huecas, vacías, a la nada. Filosofías de ese tipo muy sutiles: relativismo, pluralismo, consumismo, permisividad extrema, materialismo, consumismo y muchas otras cosas más. Y Juan tuvo que crecer en ese ambiente. Pero Juan tenía un propósito, y para que él se prepare bien para cumplir los propósitos de Dios, ¿qué hizo? Se alejó de la ciudad. ¿Dónde se fue? Al desierto. Se fue al desierto, y allí en el desierto, en las estrellas, en el cielo, en lo que había con las bestias del desierto, Juan en el desierto aprendió a amar a Dios. Se preparó, se llenó del Espíritu de Dios, y cuando le tocó volver a la ciudad, Juan volvió con categoría. Juan volvió, por así decirlo, con la pierna en alto. Juan volvió con poder para enfrentarse a todas esas personas malas que enseñaban malas doctrinas. Juan regresó con el poder de Dios, con categoría. Por eso yo digo, Juan el Bautista es un señor, es increíble. Y cuando volvió, ¿qué cosa hizo? Miren, Juan volvió del desierto con identidad religiosa. Volvió con identidad. Grábate esa palabra, con identidad, porque el cristiano tiene que tener identidad. Juan volvió con identidad para enfrentarse a todas esas personas. Y volvió. ¿Y qué empezó a hacer Juan? ¿Por qué lo llamaron el Bautista? Porque el tipo bautizaba y siguiente, ven, y lo bautizaba, y sin temor bautizaba a Juan. Y todos decían, ¿quién es este? ¿Elías? No. ¿Quién es el Cristo? Tampoco. ¿El profeta? No, tampoco. ¿Quién es esta persona? No solo le decían por lo que predicaba, sino por lo que hacía. Miren, esto está en Juan. Vamos a Juan para que noten esto. Juan el capítulo 1. Juan el capítulo 1 y versículo 19. Miren, Juan estaba predicando: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Vengan, arrepiéntanse. ¿Quién es el primer arrepentido? Y lo bautizaba. Y toda la gente decía, wow, este tipo tanto bautiza, yo también me quiero bautizar. Y Juan seguía y bautizaba y bautizaba. ¿Y qué pasó? Vinieron los fariseos, los doctores de la ley, y le preguntaron, ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Por qué bautizas? ¿Quién te mandó a bautizar? ¿Y Juan qué respondió? Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno del cual yo no soy digno de desatar a correr a su calzado. Y esto que dijo molestó a los fariseos, molestó a los doctores de la ley. Miren, Juan capítulo 1 versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Qué respondes? Por eso les digo yo, tienen que tener identidad. El mundo en el que vivimos actual está pecado. Si tú le preguntas a alguien, ¿quién eres? No sé. Y si te preguntan a ti, ¿tú qué respondes? ¿Quién eres? Esta pregunta no es así general, esta pregunta es personal. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? A todos, ¿quién eres? El cristiano tiene que tener identidad. ¿Y qué tenemos que responder nosotros? ¿Soy hijo? Amén. Parece que no están de acuerdo. ¿Quién eres? Hijo de Dios. Adventista del séptimo día, amén. Soy hijo de Dios. Y Juan tenía identidad. ¿Tú
¿tú pues quién eres? Versículo 20. ¿Y Juan qué hizo? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. En otras palabras, Juan les dijo: si ustedes creen que yo soy el Cristo, no soy. Eso dijo Juan. Versículo 21. Y le preguntaron: ¿qué pues entonces? ¿Eres tú Elías? Dijo: no. ¿Eres tú el profeta? No. Y le dijeron: pues ¿quién eres? Responde, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron de ti. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23. ¿Y qué respondió Juan? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Mi padre era mudo, pero yo grito. Mi papá Zacarías no hablaba, se quedó mudo, pero yo sí hablo, grito y levanto mi voz. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. Vamos a seguir leyendo. 24. Y los que habían sido enviados eran ¿de quién? De los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué? ¿Por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Y Juan qué le respondió? Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno al que no conocéis, al que ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Todo esto molestó a los fariseos. Juan estaba predicando: vengan pecadores, arrepiéntanse, acá hay salvación con Dios, arrepiéntanse, venga, ¿quién es el primer arrepentido? Que venga acá. Y venía la gente: ven, ¿estás arrepentido? Estoy arrepentido. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Estás listo? Sí. Y la bautizaba. Y los fariseos le preguntaron por qué. Juan tanto bautizaba. Le digo: ¿tú quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Como 3 veces le preguntan y Juan no responde, ¿no? ¿Eres Elías? No. ¿El Cristo? Tampoco. ¿El profeta? No, tampoco. Soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Qué cosa? Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Miren, habían pasado ya 400 años desde que Dios no le había hablado a Israel. Y hay estudios actuales que dicen que una sociedad puede ser totalmente cambiada, un giro de 360 grados, en 10 años. En 10 años podemos cambiar las ideas de toda una sociedad. ¿Cómo es esto? Interesante, ¿no? Llama la atención. ¿Cómo en 10 años? Si la sociedad es mala, ¿cómo la puedes volver buena en 10 años? Ahí está. ¿Cómo? ¿Saben cómo? Con los niños. Si tomamos a los niños y les cambiamos sus valores y les enseñamos cosas buenas, en 10 años tienes una sociedad nueva. Ahora imagínense, esos 10 añitos, sus primeros 10 años de Juan, no lo pasó con la ciudad, porque si no se hubiera contaminado. Miren, niño en el desierto, porque tenía un propósito. Juan tenía un propósito. En 10 años se puede cambiar una sociedad. Yo les pregunto: ¿en 400 años? Miren, ¿cuántos usamos esto? Que levante la mano el que no tenga. Ahí sí voy a ver menos manos. Nadie levanta, todos tenemos. Miren, ¿cuántos años fueron necesarios para que el celular entre en nuestras vidas? ¿Alguien ha pensado en eso? Yo cuando era más joven, más niño, decía: van a salir celulares que se manejen con el dedo. ¿En serio? Porque antes eran teclas, ¿recuerdan? Y en ese tiempo que el celular se iba a manejar solo con tu dedo deslizando, y decía: wow, ¿será cierto? Igual que Zacarías, ¿será cierto? Y no pasaron muchos años, ¿sí? Cada vez salen mejores, ¿no? ¿Cuántos años fueron necesarios para que esto se introduzca en tu vida? Porque ahora nadie puede dejarlo. Es importante tenerlo. También se ha vuelto un vicio, ¿no? ¿Cuántos años fueron necesarios para que esto ingrese en nuestra vida? Exagerando 5, porque fue menos.
Yo estaba en un parque con mis amigos, ya hace un tiempo atrás, y estábamos conversando en el parque, y a lo lejos vimos a una familia completa, bastantes personas, porque era domingo, era normalmente no día de campo, y todos bien cómodos, sentados. Y cuando ya nos íbamos a ir, pasamos por un costadito, ¿y qué creen que estaban haciendo? ¿Creen que estaban conversando? Estaban todos así. Una familia completa. Cuando las familias se van a los restaurantes, están comiendo, están allí con el celular. ¿Cuántos años fueron necesarios para que esto entre en la vida, en nuestras vidas? En 400 años. Miren, también hay casos en los que cuando una familia se va a otro país, van primero los padres a Estados Unidos, se van a los Estados Unidos, y el hijo se queda en la casa con la abuela. Los padres van primero y luego la abuela manda al hijo allá a los Estados Unidos, y cuando el hijo llega, está perdido, no sabe el idioma, pero pasan 2 años y se aprende el inglés muy rápido. En 1 año y medio ya está hablando fluidamente, y empiezan los estudios, empiezan las amistades, y cuando llega a la casa tampoco habla el español. Pero si los papás hablan español, ¿por qué no habla español? Porque entre comillas lo van a discriminar. En serio, así sucede. Pero habla en español. No, I don't want, no quiero. ¿Por qué? Porque si habla español también en donde estudia, los amigos le van a criticar, lo van a discriminar. ¿Y qué sucedía mientras estaban acá en el país? El papá, cualquier cosa que le decía, el hijo obedecía. Con la ceja lo guiaba, ¿no? Y hacía caso. Pero llegan allá al otro país, el papá le manda algo y ya no hace caso. Y al contrario, si me dices algo, me levantas la voz, te voy a denunciar con el Ministerio de la Familia. ¿Pasa o no pasa? ¿Cuánto tiempo pasó para que ese joven, miren, no era niño, para que ese joven cambie sus valores? Ni 5 años, o ya exagerando 10 años. ¿Se puede o no se puede? En 400 años en el que Dios no le había hablado a Israel, ¿cómo creen ustedes que estaba la gente? Cada vez peor. Y Juan volvió a enfrentarse a ellos, a enfrentarse con categoría. Miren, ¿saben ustedes quién envió a bautizar a Juan? ¿Saben o no saben? ¿Lo mandó su papá Zacarías? No. ¿Lo mandó doña Elizabeth, su mamá? Tampoco. ¿Quieren saberlo? Seguro que quieren saber. No, para la tarde no. Versículo 29, 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. ¿Dónde me quedé? 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo, ¿como qué? Como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Yo no conocía a Jesús, dice Juan. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Cómo sabía Juan que se iban a abrir los cielos y que iba a descender el Espíritu? ¿Y cómo sabía Juan que iba a ser como una paloma? Porque si habían bastantes aves en el cielo, ¿cómo sabía que esa era la paloma y que se iba a quedar sobre Jesús? ¿Cómo lo sabía? ¿Quién le dijo? El que lo envió a bautizar. ¿Y quién envió a bautizar a Juan?
versículo 6, para que lo vean. Capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Hermanos y amigos, ¿por qué he utilizado esta historia? Nuevamente les digo, Juan el Bautista es uno de mis héroes. Yo lo quiero conocer en el cielo. Quiero saber cómo fue enfrentarse a todas esas personas. Porque, se me dio un detalle, porque cuando Juan llegó, ¿qué hizo? ¿Se fue contra quiénes? Generación de víboras. Así les decía, así les dijo. Generación de víboras, sepulcros blanqueados, sin vergüenza. Así les decía. De paso, yo no lo voy a predicar así, ¿no? Porque se van, no me van a denunciar. Yo no lo voy a predicar así. Ahora hay que predicar diferente, ¿no? Pero Juan se las cantaba, sinvergüenzas, ladrones, víboras y de todo. Juan volvió con categoría. Por eso es que yo lo quiero conocer. Yo quiero sentir, ¿no? Porque cuando alguien te cuenta una historia personal, tú como que lo vives. Yo quiero sentir cómo fue su historia, cómo fue vivir en el desierto. Fue difícil, fue fácil, hacía frío, o Dios lo cuidaba con calor, no lo sabemos. Pero yo lo quiero conocer. Y Juan vino a este mundo como precursor de la liberación de Israel. Miren, todos aquí somos peruanos, a excepción de algunos amigos por acá. Todos somos peruanos. Y los peruanos estamos agradecidos, en cierta manera, con los argentinos. ¿Alguien sabe por qué? Acá a Perú llegó ¿quién? El general Don José de San Martín, argentino. ¿A qué vino? A liberar al Perú. Pero antes de que venga él, ¿quiénes vinieron? Ya saben, precursores. ¿Quiénes estaban entre ellos? Tupac Amaru primero, Tupac Amaru segundo, y un poquito más de historia. Pero antes de que venga el libertador del Perú, el libertador de una opresión política en el Perú, llegaron antes ¿quiénes? Los precursores. A preparar el camino para que Don José de San Martín venga y libere al Perú de una opresión política. Y llegó y nos dio la libertad. ¿Cuándo fue eso? Ahí estamos cerca, ¿no? Para fiestas patrias. Miren, Juan vino a este mundo como precursor, a preparar la venida del Salvador. Miren, por un tiempo también Juan y Zacarías y Elizabeth creyeron que el Salvador, el Mesías que venía, los iba a liberar del yugo romano. Ellos creían también, pero tuvieron que entender que el Mesías que venía, que Jesús, iba a liberarlos de un yugo mucho más grande e imposible de liberarnos si no fuese por aquel que vino a este mundo. Juan tuvo que entender, pero Juan preparó la primera venida de Jesús.